Ocean Parkway is shut down between Gilgo Beach and Oak Beach. Police aren't saying much, but what we do know is that a police dog picked up a scent, and a canine officer, knowing there was a missing persons report, brought in a search team. We expect to learn more tonight when Suffolk County Police Commissioner Richard Dormer holds a press conference. Commissioner Dormer made news earlier this year after narrowly surviving a vote of dismissal for staffing-level issues that may have contributed to the death of 3 voters. Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle clic otra vez al enlace. Espero que estén bien, espero que se sigan cuidando y cuidando a los demás, permaneciendo en sus casas en la medida de lo posible. Como dije la semana pasada, durante estas semanas y durante el tiempo que sea necesario, voy a comentar cine que se pueda ver en plataformas. También voy a recomendar títulos a través de mi cuenta de Twitter, que es F-Solórzano, por si gustan sumarse a ella. En esta ocasión, sin embargo, aquí en Cine Aparte, voy a hablar de una película de estreno en plataformas. Se trata de Lost Girls o Chicas, Perdidas, de la directora Liz Garbus. Esta película tuvo su estreno mundial, su premier en el pasado Festival de Sundance hace apenas 2 meses, y ahí fue adquirida para su distribución por Netflix. Esta plataforma la liberó hace apenas unas semanas, el 13 de marzo, y sin embargo este estreno en Netflix no tuvo más bien mucha atención, pasó más o menos desapercibido, lo cual me parece injusto por razones de las que ya voy a hablar. Yo habría recomendado Lost Girls, aun si no se tratara de cine para ver en casa. La película está basada en un libro del mismo nombre, un libro de no ficción del año 2013 del periodista de investigación Robert Kolker, que ha sido reconocido con varios premios. En esta ocasión, Kolker investigó el caso de un asesino serial en Long Island que a lo largo de unos 15 años asesinó a unas 16 jovencitas que ejercían la prostitución. Estas chicas compartían un perfil semejante y fueron encontradas en circunstancias casi idénticas, lo cual permite asumir que fueron víctimas de la misma persona, y sin embargo la policía no se empeñó lo suficiente en la investigación y prácticamente permitió que el principal sospechoso escapara. Lo que hizo Kolker en su libro fue reunir entrevistas y testimonios de familiares, de amigos y de personas que las conocieron, y revela la poca importancia que se les dio no solo a ellas, sino a todos los que tenían algo que decir, y también reflexiona sobre qué revela de una sociedad esta indiferencia. Yo leí el libro en 2013, cuando se publicó hace ya 7 años, pero lo menciono aquí por 2 razones. Evidentemente para recomendarlo, porque en tanto ahora hay más tiempo libre, posiblemente alguien prefiera tomar el atajo largo, es decir, prefiera leer el libro antes de ver la película o incluso en vez de ver la película, lo cual es perfectamente válido. La única desventaja es que no se publicó en español, pero si ustedes leen en inglés, sí se los recomiendo mucho como un ejemplo de periodismo de investigación con un sentido que no necesariamente es resolver el caso. Este es un caso que quedó abierto, tampoco se propone regodearse en la naturaleza de los crímenes, sino más bien explorar estas capas de negligencia y de corrupción que permiten que las personas sigan cometiendo crímenes impunemente, y también echo un ojo a los entornos familiares que llevan a algunos miembros, sobre todo a los más jóvenes, a tomar decisiones desafortunadas. Hay muchos aspectos de esta historia en particular que se emparentan con los feminicidios no resueltos aquí en México, y también por eso me pareció interesante traerlo aquí a Cine Aparte. Como ya mencioné, este es un libro de no ficción, y sin embargo la película que lo adapta no es un documental, que es lo que se esperaría, porque es quizá el género equivalente. Lost Girls es una película de ficción que me parece que libra muy bien todos los desafíos que implica adaptar un caso real a una película de ficción. Desafíos como la condensación de muchísimo material, como la conversión de este material en una historia que, sin hablar de todos los casos a profundidad, acaba aludiendo a todos ellos. Retos como la elección de un buen reparto, todos los retos de dirección, incluyendo la dirección de actores. Dependía de cómo se resolvieran estos aspectos que la película rescatara o no la reflexión que hace Robert Kolker sobre esta idea que es terrible, pero que prevalece, de que hay personas cuyas muertes no vale la pena investigarse. Esto es la creencia de muchas sociedades, incluyendo la nuestra. La película logra comunicar esto, y en este sentido es interesante notar que Liz Garbus es una documentalista reconocida, pero esta es su primera película de ficción. Quizá conocen el documental o lo vieron
What Happened Miss Simone, sobre Nina Simone, que fue nominado al Oscar en el 2016 y que por cierto también pueden ver en Netflix. Los Girls, su primera película de ficción, tiene una estética realista y sobria que uno podría atribuir a su carrera filmando documentales, pero esto sería una falacia porque ya sabemos que los documentales recurren a distintos estilos visuales. Creo que más bien que la formación de esta directora de documentales se hace presente en la elección de momentos clave donde son los humanos y no los datos o las cifras los que cuentan la historia, porque hay que recordar que los documentalistas filman cientos de horas de pietaje para al final elegir tan solo aquellos momentos y aquellas secuencias que le van a dar sentido a tanta información. La película se sitúa en el año de 2010 en Long Island, como ya mencioné, y comienza con una escena de una jovencita corriendo por una carretera solitaria de noche. Claramente está huyendo de algo y en algún momento se interna en una zona boscosa. Es una escena que por el tono y por la forma en la que está filmada remite a una película de horror. En adelante Los Girls va a tener, como ya dije, una estética muy distinta, pero este breve prólogo visual, podría decirse, es suficiente para sugerir que la mayoría de las chicas de las que habla esta película fueron víctimas de una mente perversa. En adelante la protagonista de la historia va a ser Mary Gilbert, que es la madre de 3 chicas y que un día recibe una llamada muy extraña, una llamada enigmática que va a ser clave en la historia. La llama por teléfono un doctor que ella no conoce y que busca a Shannon, a su hija mayor. Shannon ya no vive con la familia, pero había quedado en llegar con ellas, con la madre y con sus 2 hermanas, y por alguna razón no llegó. El doctor pregunta por ella, la madre no le da mucha importancia a la llamada, le cuelga y sin embargo le llama la atención que él tenga el teléfono de esa casa, siendo que Shannon ya no vive ahí. Al escuchar esta conversación, una de las hermanas menores le informa a la madre que también el novio de la jovencita ha estado buscándola en la casa, y esto enciende las alarmas de Mary Gilbert, quien acude a la policía a levantar un reporte por desaparición. Aún con la resistencia de este detective, se organiza una búsqueda en la zona desde donde se rastreó la llamada, y a lo largo de esta búsqueda se descubren 4 cadáveres de jovencitas, todos envueltos en tela de yute, lo que revela que posiblemente fueron asesinadas por la misma persona. Estos hallazgos llaman la atención de los medios y esto a la vez pone presión en la policía para atender a muchos otros reportes que no habían sido atendidos. Aun cuando se comienza a darles la atención que merecen, cada vez que se habla de estos casos en la televisión, los periodistas se refieren a las chicas como las prostitutas muertas. Y esto, por supuesto, habla de un estigma que es lo que de entrada favorece o favoreció que este criminal siguiera matando impunemente. Mary Gilbert, por cierto, es el nombre real de la madre que levantó la primera denuncia, la denuncia que permitió que se encontraran a otras jovencitas, desgraciadamente sin vida. En la película este personaje es interpretado por la extraordinaria actriz Amy Ryan, quien más allá de mostrar a una madre comprensiblemente desesperada, deja ver a un personaje con ciertas limitaciones emocionales que posiblemente afectaron a Shannon y que ahora afectan a sus otras 2 hijas, a Sherry, a quien ya mencioné, que es además interpretada por Thomasin McKenzie, que ustedes recordarán por la muy reciente Jojo Rabbit, y a otra hermana llamada Sarah, que padece esquizofrenia, y esto es importante por algo que voy a mencionar más adelante. Que esta familia sea el centro de la adaptación del libro Los Girls me parece un acierto del guión de la película, porque el autor Kolker, el autor del libro, da mucha importancia al pasado de las víctimas. Así que el hecho de mostrar las dinámicas internas de la familia Gilbert vuelve humanos, vuelve personas a chicas que habían sido reducidas a prostitutas o a prostitutas muertas. Y también mostrar estas dinámicas explica que estas jovencitas, o sugiere que estas jovencitas a su vez fueron víctimas de entornos familiares conflictivos. No es que Kolker culpe a las familias, y esto debe de quedar muy claro, pero sí apunta a una gran inequidad social y económica que crea prisiones de las cuales se vuelve difícil escapar. Como ejemplo de esto mismo, y para no ir más lejos, en el año 2016, es decir, 3 años después de que se publicara el libro, sucedió algo muy, muy trágico en la familia Gilbert, además de la desaparición de Shannon. Robert Kolker ya no alcanzó a reportar esto, pero la película sí lo menciona en la secuencia, o en una de las secuencias finales, en un texto que aparece en la pantalla. Pongan mucha atención a lo que dice ahí, porque esto que sucede tiene totalmente que ver con los ciclos de violencia
de maltrato y de abandono, a los que hace referencia toda la historia, tanto el libro como la película. En el texto que aparece en la pantalla se menciona de forma muy escueta, pero si ustedes después buscan en Google el caso de Sarah Gilbert, Sarah con doble R, verán a qué me refiero con que todo está relacionado, y el caso mismo, esto último que sucedió, daría pie a otro documental. Como la cuarentena deja varias horas libres, les voy a recomendar una serie de 2019 que quizá ya vieron porque fue muy comentada, pero que creo que complementa muy bien la película Lost Girls y el libro Lost Girls. Es la serie Unbelievable o Inconcebible, se tituló en español, que también está en Netflix y que habla, también está basada en un caso real, y que habla de dos detectives mujeres que retoman una denuncia por violación que ya había sido enterrada por un detective que prácticamente obligó a la denunciante a desdecirse para ya deshacerse del caso. Es una serie que, sin ningún tipo de sentimentalismo, demuestra por qué es importante que quien investiga un episodio tenga empatía por las víctimas, que lo vea desde su punto de vista. Y es una serie que también hace un retrato muy bueno de las dos mujeres protagonistas, estas dos detectives que no tienen nada que ver entre sí, tienen temperamentos muy distintos, no necesariamente son optimistas, no necesariamente son idealistas, y sin embargo se dan cuenta de que deben de forjar una relación de trabajo para lograr su objetivo. Espero que el libro, la película, la serie, alguna de ellos o todas, les hagan compañía en estos días largos y difíciles, y que me acompañen a mí la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.